Buenas tardes, estamos en Aztele TV en el programa Ciberarte, que como cada semana les platico, es un espacio informativo solo para sibaritas, porque somos las personas a los que nos gusta el buen teatro, las buenas letras, la buena música, la buena comida, los paseos, los museos, todo eso que hace que, digamos, al final de cada semana, como hoy viernes, valió la pena pasarla de lunes a viernes, y ahora vamos sábado y domingo a disfrutarlo todavía más. Están con nosotros Tomás Urtuzástegui, escritor, dramaturgo, novelista, cuentista, hace guión de cine, guión de televisión, desde hace muchos años, y acaba de rebasar la cifra de 400 obras teatrales escritas, cifra inaudita, porque por ahí tengo en mente a Emilio Carballido con 150, no me acuerdo de algún otro que tenga muchas más. Luisa Josefina tenía más de 100. Luisa Josefina Hernández, más de 100. Está también con nosotros Salvador González Briceño, que es directivo de una fundación dedicada al bullying, a combatir el bullying, y fue director del periódico El Día y tiene su propia revista web. Estamos en espera de dos amigos teatristas para que comentemos lo que es el primer tema del día, que es cómo ven los teatristas y cómo ve la sociedad civil el bullying. Es lo que dicen, hay más allá. Nace desde arriba de la escalera social y permea hasta nosotros, que somos los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué es lo que encierra, qué implica el bullying? En la segunda mitad del programa vamos a ver el montaje de Marisela Lara. La maestra Marisela rinde homenajes frecuentemente a diversas figuras de las letras del mundo. El año pasado fue a las letras mexicanas, ahora aborda a Charles Baudelaire con Angélica Aragón, Aarón Hernán, Eduardo Liñán, Paulina de Labra, David Alejandro, Luis Nogni, Janet Terrazas, José de la Rosa y Rebeca Jacibe en el Foro Rodolfo Sigle de Coyoacán. Tenemos entrevista con Marisela Lara y tenemos vistas, imágenes de esta obra Las Flores del Mal, con danza, con, por supuesto, la poesía de Baudelaire y las grandes voces, las grandes actuaciones de los actores que les acabo de mencionar. Así que, sin más preámbulo, que este largo preámbulo, déjenme platicarles qué es el bullying. México ocupa el primer lugar internacional a nivel de educación básica. Afecta a 18.781.000 alumnos de primaria y secundaria, cifras de la OCDE. 40.24% de ellos declaró haber sido víctima de acoso. 25% recibió insultos y amenazas. Golpeado 44%. Incluyendo esto la violencia verbal, psicológica, física en redes sociales. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que el 30% de los estudiantes de primaria declararon haber sufrido acoso. Para 2013, el porcentaje subió al 40%. Por esta razón es que lo que era invisible a los ojos de la sociedad, en este momento se está haciendo visible. Es una verdadera plaga. Así que invito al maestro Urtuzástegui que nos platique cómo fue que llegó a escribir la obra más reciente que tiene, que se llama Bullying, acoso. Bueno, la empecé a escribir porque, se empezó a hablar muchísimo del bullying en todos los periódicos, revistas, en la televisión. Hubo inclusive un niño que mataron por el abuso de otros niños también. Entonces, se habló tanto, pero la realidad que es un problema de siglos. Es un problema de siglos, siempre ha habido bullying en todos lados, tenía otros títulos. Ahora, estamos usando un término extranjero, un término inglés, pero la realidad que el acoso, el molestar a otra persona viene de toda la vida
siempre ha habido alguien que quiere abusar del poder, del pequeño poder que puede tener sobre alguien que no tiene poder. Y entonces siempre yo alego que el bullying es un acto discriminatorio, definitivamente. Se considera menor al otro, hacia la discriminación, al negro lo considera menor que el blanco, a la mujer que el hombre, etcétera, etcétera. Y bueno, la discriminación se da a todas las edades, y entonces bueno, aquí están discriminando a otro ser, generalmente a otro ser que tiene algún problema, alguna enfermedad, y entonces tiene alguna cosa que lo distingue de los demás. Su falta de capacidad para hacer algún deporte, su falta de inteligencia, su timidez, etcétera, etcétera, y se vuelve pasto de los demás que se burlan de él y ejercen su pequeño poder sobre esa persona. Ha habido bullying toda la vida, toda la historia, unos muy, muy conocidos como el bullying contra la mujer. La mujer ha sido discriminada totalmente durante siglos, sigue siendo discriminada en muchísimos países, incluyendo los nuestros. Todavía no tienen los mismos derechos, aunque por ley sí, pero en la práctica no. Entonces, bueno, siempre hay esta parte que es la de discriminación, pero por otro lado está también la de la persona que ejerce se siente superior al discriminado. Entonces otro juego, que es esta persona al poder abusar de otra persona, se siente superior, se siente más fuerte. Entonces bueno, hay desde bullying de países contra otros países. Ahorita lo estamos viendo en mi casa y lo estamos viendo en muchos lados, en donde hay este bullying ya grande, gigante, en donde sí matan, considerando que el otro es inferior que el otro, y el otro que tiene el poder y que sí lo tienen por armas, por lo que sea. Entonces, bueno, hay una enorme cantidad de bullying en todo el mundo, en todos los países. Y esto, lógicamente, cuando empezó a hablarse mucho, pues se hablaba más que nada del bullying estudiantil, escolar. Pero cuando escribo la obra de teatro, pues procuro agrandar un poco, procuro que la gente sepa que siempre ha habido bullying, que siempre ha habido gente que abusa una gente de otra persona, y generalmente no tiene castigo por esto. Ahí inclusive se lo celebra. Se lo celebran los compañeros en la escuela, lo celebra la sociedad, lo celebran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se siente muy recompensado el que hace el bullying. Entonces, bueno, yo en mi obra de teatro trato de hablar de 3 tipos de bullying. Uno que es el bullying familiar, que es el más común, que empieza casi desde que son niños, en donde se burlan de uno de los miembros de la familia, porque está gordo, porque duerme de más, porque tiene algún defecto, por cualquier cosa, y entonces es con los que todos recargan contra esa persona, y no solamente la maltratan física y psíquicamente, sino que la obligan a hacer cosas, también la obligan a trabajar más que los otros, etcétera, como la Cenicienta, que era un bullying también, era una de las hermanas que no tenía, entonces bueno, por la posición de sirvienta en la misma casa que estaban las hermanas, y no solamente se burlaban de ella porque no tenía dinero, porque no tenía belleza, por todo, sino que la obligaban a trabajar para los demás. Y bueno, yo hablo de este bullying, del bullying familiar, hablo del bullying escolar, lógicamente, en donde, bueno, pongo una serie de niños que se burlan porque son de otra religión, porque son chiquitos, porque son gordos, porque tienen cualquier problema de color, de religión, todo va influyendo. Y el otro es el bullying social. Aquí juego una sociedad muy religiosa, como sucede mucho en nuestro centro de la República, más que nada en el centro, en donde siempre están cuidando la religión,
todo lo que es alrededor de la religión, y son muy buenos de palabra, pero entonces aparece un gato negro y tratan de matarlo entre todos por ser negro. Y bueno, lógicamente estoy jugando con el color negro, que es de las bullying más grandes que ha habido en la historia, o de los más notorios, que fue el bullying, sobre todo en Estados Unidos, contra la población negra. Pero bueno, también lo hubo muchísimo en países como Brasil, como muchos donde llegó la raza negra, y bueno, fueron discriminados y abusados totalmente. Religión y fanatismo es muy difícil de separar. Sí, bueno, el fanatismo lleva al bullying más extremo todavía, Sí. porque bueno, por una idea religiosa, pues no solamente maltratan, sino hasta matan y Por no torturan. poner un ejemplo actual, recordemos las brujas de Salem. Sí, sí, que también fue un chisme aprovecharon para atacar a una serie de mujeres que no les gustaban, no les caían porque eran un poco diferentes, etcétera. Y bueno, pues eso se da en todos los países. Desgraciadamente, el bullying puede ser desde casi muy leve hasta gravísimo, como es la muerte, los asesinatos en masa inclusive. Antes de hablar de la última parte de tu obra que se dedica a una niña Down, me gustaría que Salvador nos platicara qué hace su fundación. Benjamín, primero muchas gracias por la invitación. Es un honor estar Un aquí gusto. contigo en tu programa, y también, bueno, con un distinguido maestro como es el profesor Tomás Sostegui. Y bueno, parecería que no encaja el arte con un problema social, pero perfectamente, porque nos hace falta mucha difusión, mucho conocimiento, mucho análisis, revisión del problema. Lo que dice el maestro Tomás es muy cierto. Tenemos el origen del problema que se da entre los niños en las escuelas, por cierto, porque en las escuelas solo se manifiesta ese problema, con todo ahí se retroalimenta. Es un problema social que hemos generado socialmente con todo, y también brota digamos que se alimenta en el seno de la familia, porque los niños se educan en el hogar, no se educan en la calle, y bueno, ahí desde que nacen hasta que van a la escuela, ahí los niños de alguna manera ya fueron, por un lado, víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar, por las razones que se quiera, y por otro lado también ahí en el seno familiar es donde reciben los niños que se están formando, que se están educando, reciben la influencia de muchas cosas como los medios de comunicación. Entonces, me parece que en la medida en que participemos más en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente el arte, me parece que nos vamos a estar acercando a que todos como sociedad tomemos un poquito de lucidez, un poquito de conciencia de qué hacer con el problema. Primero que tengamos digamos la magnitud y la gravedad del mismo, ¿no? Como el maestro lo ha descrito en este momento. Y luego que sepamos qué hacer. Entonces, nuestro reto está en qué hacer con el problema. Y nos hemos enfrentado con que efectivamente el bullying como tal y el acoso como tal, con todo, y hemos ciertamente adoptado un término inglés para referirnos a esta parte de la violencia con la cual se da el acoso escolar. El acoso se da de manera muy violenta. Nos hace falta, pues, que entre todos revisemos cómo está el problema y qué hacer con el problema. Insisto, el arte es una rama maravillosa, fabulosa, para acercar, por ejemplo, obras de teatro a los niños en las escuelas, porque es en las escuelas donde se manifiesta y donde tenemos que abordarlo. ¿Tú crees que se siente orgulloso el papá de un niño que ejerce bullying, que es el golpeador de la primaria o de la secundaria? ¿Se sentirá orgulloso? Es una excelente pregunta, Benjamín, y no me dejará mentir aquí el maestro Tomás. Muchas veces los padres mismos somos los que alimentamos esa violencia. No te dejes, si te hacen algo, tú responde. Lo meto a clases de Desquítate. karate y al equipo de fútbol americano, pero con el ánimo, para que les pegue doble. Así es, con el ánimo no de que aprenda a defenderse, como es la esencia del karate y del judo y de muchas de las artes marciales, sino que aprenda a defenderse, para que ante cualquier tipo de agresión responda de manera, digamos, segura y firme, ¿no? Entonces, es lamentable porque ese síntoma o esa señal que tú mencionas, Benjamín,
de que el padre se va a sentir orgulloso, ciertamente se va a sentir orgulloso, pero no sabe que en el fondo lo que está creando es un niño agresivo y violento. Un monstruo. No. Por supuesto, pero ese es tan solo un detalle. Si nos vamos a muchos de los detalles con los cuales estamos alimentando al niño, porque finalmente, también hay que decirlo, no es solo culpa de los padres, se sabe, lo sabemos, lo hemos vivido, que nunca nadie nos capacita, nadie nos prepara, nadie nos educa, no aprendemos a ser padres hasta que lo hacemos en el curso de nuestra propia vida con nuestros propios hijos. Y bueno, ese es un problema y es un reto social. Pero bueno, vivimos en una sociedad también que nos violenta de muchas maneras, social, económica, políticamente. Entonces, bueno, fenómenos graves o muy, digamos, de lamentar, como que esas políticas públicas que se aplican para enfrentar con violencia a la violencia, nos lleva al traste. Muy bien, antes de hacer un corte, me gustaría dejar en la mesa unas preguntas. Ayer me dediqué a buscar entre sociólogos, psicólogos, posibles causas y efectos. Por ejemplo, me dicen, el abusado tiene autoestima baja. El abusado anda buscando que le ataquen. Perfil de la mujer violada y perfil del abusador. Hay que leerlo. Buscarlos y aislarlos. ¿Es posible esto? Se ha dado autoridad al niño en vez de dársela al maestro. La culpa es de la familia. Otros me dicen que es una dinámica social que entrena al hombre para vivir. ¿Es deseable? Ahora solamente está llamando la atención de la sociedad porque está causando graves problemas con frecuencia. Salen en los teléfonos celulares, en los iPods, y lo reproducen los noticieros de cobertura nacional. Sí. Esto está bien, está mal, que está creando héroes negros, pero esto lo decidiremos, lo platicaremos después del corte. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman
ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos aquí en Ciberarte con el maestro Tomás Ortuzástegui, que tiene 400 obras. La última de ellas habla de bullying, con Salvador González Briceño, que es sociólogo y un periodista connotado que tiene su propio sitio web en este momento, y Germán Gastelum, que es directivo de la ANDA, además de que tiene su propia empresa teatral, compañía teatral, y un espectáculo del bullying que ahora nos va a contar. Cerramos la cápsula anterior con unas preguntas. Ayer pregunté cuáles serían los orígenes, y me dicen que el abusado tiene autoestima baja, el abusado anda buscando que le ataquen, hay que hacer el perfil de la mujer violada, el del abusador, buscarlos y aislarlos. Esto se me hace un poquito soñador. Se ha dado autoridad al niño en vez de dársela al maestro. A nivel micro, la culpa es de la familia, que es una forma de entrenamiento de vida, es una dinámica social deseable, que ahora solamente está llamando la atención porque se ha salido de control y salen los periódicos a cada paso, en los videos de celular, de iPod, los retoma el noticiero de Canal 2, Canal 13, los de televisión abierta, y los de televisión por cable. Entonces esto lo ha hecho como más impactante, hizo visible lo que era invisible. Y decía, cuando abrió el programa, que esto es como una escalera que debe de barrerse desde arriba. Las empresas ejercen bullying, el Estado ejerce bullying sobre todos nosotros, los policías nada más nos detienen en la calle y empezamos ya a contar cuántos billetes traemos en la bolsa. Nos imponen el triple no circula, nos imponen el pago de impuestos extraños. O sea, es un bullying social que nos tiene realmente acosados. Doy la bienvenida a Germán Gastelum, le pido que nos cuente cómo llegó a la obra que tiene en montaje y dónde la podemos ver. Bueno, ahora sí, muchas gracias por la invitación, así que honor con estas personalidades, maestro Tomás Ortuzástegui, de veras es un honor tenerlo aquí junto a nosotros, y aparte, bueno, mil veces he visto nuestras obras, ha estado con nosotros también, la asociación que está moviendo aquí el licenciado Salvador González. Miren, la obra se llama Quinta Dimensión. Es una obra que maneja el bullying, pero desde un punto de vista, sí es escolar, sí es una cuestión escolar, pero también se va un poco más allá, a trascender hacia la cuestión energética, karmática en algún momento que no se toca, ¿no? O sea, lo que te va trayendo después como una consecuencia, no nada más como una consecuencia social, sino una consecuencia moral y hasta espiritual, si lo queremos ver así. El teatro tiende a poder romper barreras que a veces lo físico no lo permite, ¿no? Crear mundos o poder cuestionar los que no están y sin embargo nos marcan, ¿no? La subjetividad del mundo espiritual. Los mundos paralelos también. Exacto, entonces trata de eso. La quinta dimensión habla de eso, habla de una tercera dimensión que es la que vivimos cotidianamente, una cuarta donde están retenidos personajes que son unos jóvenes que parece que son de secundaria y que están retenidos como castigo, están castigados por algo que sucedió en la escuela, y nos vamos dando cuenta en la historia que realmente es como un purgatorio. Hablar de puertas cerradas, ¿se acuerdan? De Sartre o algo así, es un purgatorio, donde un celador es un ángel
que no es ángel, pero el nombre es Azrael, que sabemos que es el que cuida las puertas del infierno. ¿Sin referir a Dante? Es que es toda una mezcolanza. Se parece. Y la idea es, es poder trascender hacia una quinta dimensión, hacia una evolución como ser humano. Y al final termina de que esa evolución se puede llevar desde que estamos en la tercera, desde que podemos prevenir ir a todo ese mundo, ¿no? A todo ese dolor que puede haber en una cuarta dimensión. Es una forma también interesante de llevar el bullying, porque hemos visto como que son las mismas historias que han estado manejando, que a veces hasta los chicos, a mí que me toca teatro escolar, yo manejo mucho teatro escolar, de pronto estamos en ellos y ya hasta les aburre, dicen ya lo mismo, lo están llevando a la misma materia, al mismo tema, y sí, el abusado, el malo de la historia, la víctima que se va a suicidar. Ahora con las redes sociales, bueno, es una cuestión más cotidiana. fuerte. Escuché hace poco a alguien que dijo, bueno, el bullying a veces es porque uno se siente bajo estima o por víctima, pero muchas veces también el que bulea lo hace por adrenalina, porque le emociona, así como el que le gusta los deportes extremos, les llega a generar una emoción, entonces buscan al que sea y hacen ese juego. Si caes, qué bueno, como dices, si no tienes valores fuertes en la familia, si no tienes unos valores fuertes de autoestima, pues eres víctima total. Y hablar de México, usted sabrá, somos el primer lugar mundial de bullying, más del 65% de las personas lo sufrieron, yo lo sufrí, o sea, es algo muy, muy fuerte también. Lo sufre, y muy chistoso, lo sufres por hacer bien las cosas, por ser el que saca las mejores calificaciones, por ser el que representa en oratoria, por ser el que representa en pintura. Entonces, empiezan a subirte los maestros, los alumnos te empiezan a odiar. Pero en general, se hace una cuestión colectiva donde dices, bueno, una cosa es perdonar o estar contra el que te hizo el bullying, pero otra cosa es cómo perdonas a toda la escuela, ¿no? O sea, de qué caras, ¿no? Y qué juegos. Una vez, me recuerdo nada más para continuar con las cosas, una vez me pasó de que con un maestro de electricidad en la secundaria, pues no le caía yo bien, porque su novia era la maestra de español, entonces yo era el que siempre representaba en poesía, en declamación, cuento, oratoria, teatro. Me tenía la maestra por todas partes con él. A él no me quería, era una escuela de puros hombres, entonces organizó a todos, hasta mis amigos, o sea, tienen que hacer como una fila india, ¿se acuerdan de la fila india? Sí. Y yo tenía que pasar en medio, y me tenía que pegar. Entonces, ¿por qué? Porque le caí gordo. La bambisa que hacían. Entonces, La palabra. ajá, mis propios amigos, o sea, casi era como, ay, perdóname, porque si no nos va a reprobar. O sea, entonces yo pasé, me acuerdo, y con todo el dolor que llevaba, físico y moral, me acuerdo, pues subí mi camioncito porque mis papás trabajaban, no eran de que me llevaban ni nada. Me bajé en el Palacio Municipal de Atizapán, en aquel entonces, porque yo vivía por allá. Y fue un policía a decirle a los policías, oiga, me pegaron. Fue el maestro. ¿Sabe que me hicieron caso? No. Le dije a mi mamá y sí fue a hacer un escándalo y a los policías, pero ¿sabe lo que dijeron? ¿Le pasó algo más? ¿Nada más de moretones o algo? ¿Le tiene algo, pasó algún abuso, no? Ah, entonces cuando suceda eso ya menos. Eso le digo. ¿Y dónde podemos ver la obra? La obra la tenemos en el Foro de la Diversidad. Va a estar en Colima e Insurgentes. Sí. Va a estar todos los domingos a partir de, ahora sí que es para estreno, a partir del noviembre, todos los domingos. Vamos a estar ahí a las 8 de la noche. Aparte vamos a tener funciones en diferentes escuelas, cuestiones así para poder llevar este mensaje, ¿no? Del bullying. ¿Tú eres el autor? No, es que usted también ha visto también como autor en algún momento, que Yo soy Juana, la peor de todas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y la Catrina también fue. No, aquí nada más soy director, ni actor, ni autor, ni más que el director. ¿Y quién es el autor? El texto es de Omar Quintero. Omar Quintero es un deportista, en sí fue ¿cómo se puede decir? El primer atleta de gimnasia olímpica de la Asociación Internacional que estuvo en Francia, representándonos. Después se volvió terapeuta, tuvo lesiones en la rodilla, y después se puso a escribió una obra que se llama Tres Destinos, donde el maestro Benjamín fue la acabo de ver, nuestro padrino ahí. Y posteriormente, sobre esa línea de energías y todo, que escribe la de la quinta dimensión. Me gustaría que nos comentara ahora, Tomás, sobre su personaje. La obra que acaba de escribir se llama Bullying, acoso, y
tiene una dedicada a la niña Down. Wow. Sí, bueno, es un personaje enfermo, como dije, generalmente cuando se hace el bullying, generalmente es con la gente con alguna discapacidad o falta de fuerza de cualquier cosa. Y entonces, bueno, una de las mayores es una persona que tiene un Down, puede ser grave, puede ser leve. En mi caso, del lado de la niña, es una niña con Down que sí puede hablar unas palabras, que sí puede comunicarse, pero realmente tiene un gran discapacidad. Y entonces esta niña es abusada y regañada y golpeada inclusive, primero por sus padres, por sus hermanos, por todo el mundo, porque las hace perder el tiempo, porque la niña se orina, porque en cualquier lado, porque la niña no entiende, porque la niña da una mala impresión de la familia a los demás. Entonces la tienen como escondida. Generalmente a estos niños los tienen encerrados muchas veces para que no los vean. Entonces son unos niños que sufren terriblemente porque sí están conscientes de lo que les pasa, sí están conscientes de su incapacidad y sobre todo del bullying que les hacen. Entonces son niños muy sufridos, muy maltratados por la sociedad. Y bueno, hablo y bueno, al final la niña pregunta si ella es la culpable de que le pase todo esto, porque todo el mundo abusa, la peor por desesperación, porque además también hay que ver el otro punto de vista. Son niños que requieren una enorme atención de tiempo, de dinero, de todo, y las familias se cansan, no las entienden médicamente, no los entienden, y acaban por desesperarse y viene la violencia. Entonces son niños que también causan problemas en la familia, porque bueno, tienen mayor gasto, porque tienen que ir a médicos especiales, nunca cumplen con lo que las órdenes familiares, y entonces la familia, ¿cómo lo manifiesta? Pues abusando de la niña, abusándola, regañándola, insultándola, golpeándola. Entonces, bueno, yo creo que es un caso muy frecuente en las familias, muy frecuentes, no solamente en niños. Lo vemos con los viejos, los ancianos, se da muchísimo con los viejos. Nadie quiere ayudarlos, nadie quiere cuidarlos. El abandono. Los niños de los señores de Alzheimer y todo eso es terrible, porque sí. es mucho gasto, ocupa mucho dinero, mucho tiempo, y entonces bueno, lo que quieren es deshacerse de ellos, que no existan, o de otras enfermedades, desde cánceres y todo. La familia acaba por tratar de evitarlos, tratar de que se vayan, que se mueran inclusive, y dice que lloran mucho cuando se mueren, pero quedan muy contentos realmente cuando se mueren, porque les quitan el problema de encima. Entonces no es tan sencillo como una sola cosa, sino hay factores sociales, económicos, familiares, religiosos, inclusive muchísimo. Ahorita que hablaban que está en Teatro de la Diversidad, por ejemplo, uno de los bullying más grandes es sobre el homosexual. Lo atacan por todos lados, ahora un poco menos, pero yo en mi niñez y todo eso, bueno, todos les cantaban mariquitas sin calzones, te los quitas, te los pones. O él quiere llorar, quiere llorar. Quiere llorar, es muy etcétera. Fuerte, pero que mucha gente sigue con esa idea, escucha un coro grupal que quiere llorar. Sí. Y bueno, era muy fuerte, los insultos ya iban subiendo de volumen, de tamaño, de fuerza, y realmente era una gran discriminación, o sea, un gran bullying contra las personas de otra tendencia sexual. Dije que el bullying se da por tendencias sexuales, familiares, sociales, religiosas, color, políticas, etcétera. Pero esa cuestión es muy fuerte, lo que dice de que uno termina, porque así dicen los estudios de bullying, sintiéndose el culpable de que es mi culpa que me hagas bullying. O sea, no llega a ser como un síndrome de Estocolmo como alguna vez, sino realmente se siente culpable porque dice, bueno, si 4 o 3 personas lo hacen, dicen, va, pero si es toda la escuela,
Si es toda la sociedad, si son los hermanos, porque dicen que el bullying más fuerte es el de los hermanos Sí, la primero, familia. si son los papás. La mamá también, el La papá la también, mamá. los abuelos. Dicen los papás, es que yo siempre, realmente mi error, yo por quererte exigir, por querer que salgas adelante, te criticaba, te juzgaba. Acá acabo de escuchar eso en una noticia apenas, y decía, realmente lo que yo tenía que procurar es que te valoraras y que te amaras a ti mismo. Esa es la misión de los padres. Sí, pero no lo hace. Y sin embargo, para poder salir adelante, esta chica, es una chica en especial, que es una escritora también sobre bullying, que decía, la mamá lo que hacía en realidad era estimularla, presionándola. Necesitas ser buena, necesitas hacer esto. Y esa era una forma de bullying que la pobre, en lugar de sentirse de valor, que lo básico, que ella era importante por ser ella misma, sentía que si no lograba algo, era verdaderamente un fracaso. Y dice también algo muy chistoso, cuando uno llega a que los hijos se acercan a los padres y le dicen, oye, estoy sufriendo bullying, algo que sí es un gran error según los terapeutas, es que el padre se ponga a victimizarse o a llorar vamos a ver qué hacemos, hijo. No, tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a reconstruir con el hijo. Con fuerza. La fuerza. Tomasito, Sí. ¿Dónde pueden hacer contacto contigo para que les des tu obra? Bueno, está en una página web, también en internet, que es www.tomasurtuzastegui.com. Ahí están todas mis obras, está el manual Y de esa está en la B dramaturgia. de bullying. Está en la B de bullying. ¿Cuántas sí. obras tiene, maestro? ¿Mandé? ¿Cuántas obras tiene? 400. ¿Cobras derechos? A veces. Bueno, Casi no, ¿eh? Casi es no. un secreto que nadie sepa. Sí, Salvador, yo monté una hora de que nos llevaron y no nos pagaron, pero nos invitaron con la break, no nos tocó pagar nada, pero la de Ángela Peralta, Ajá. la monté en las fiestas del fuego en Cuba. Salvador, tú das conferencias y manejas talleres. ¿En dónde hacen contacto contigo? Bueno, pues solo que les dé mi número telefónico. Claro. De oficina 5709-4232 y celular con el 55, por supuesto, 3402-1331. Repite el fijo. 5709-4232. Gracias. De oficina. Germán, queremos ver tu obra. Pues sí. ¿Dónde? ¿Qué días? Pues son los domingos, va a ser a las 8 de la noche en el Foro de la Diversidad. Nos podemos contactar por internet, por Facebook. En Facebook es bastante más sencillo. fácil. Son dos páginas, sería una compañía de Teatro México, Cotemex, en Facebook, así lo encontramos, Cotemex, y la otra Germán Gastelum, un servidor, también en Facebook, ahí estamos. Y ahora les presento lo que vamos a ver a continuación, que es una entrevista a Marisela Lara antes de Las Flores del Mal, que ese día estaban presentes Angélica Aragón, Aarón Hernán, Eduardo Liñán, Paulina de Labra, David Alejandro, Luis Nodi, Janet Terrazas, José de la Rosa, Rebeca Jacibe. Todo el mundo actúa muy bien, canta muy bien, la bailarina es francamente magistral, ¿Quién es así la que bailarina? les recomiendo, creo que es Jacibe. Casi, ¿verdad? Así que les recomiendo mucho disfrutar los siguientes minutos, que es en el Foro Rodolfo Sigli de Coyoacán, dirige la maestra Marisela Lara. Es un verdadero platillo fino, delicioso. Estamos con la maestra Marisela Lara, aquí en el Teatro Foro Rodolfo Sigli, en Coyoacán. Es la calle Héroes del 47-122. Y aquí en los próximos días va a poder ver usted Las Flores del Mal. La maestra Marisela Lara no necesita presentación, ella es una directora de larga trayectoria y a la que todos recordamos por sus grandes montajes recientes aquí, a partir del Decamerón. De Taxco, pues qué podemos decir, ese festival cobró importancia a través de sus manos. Maestra Marisela Lara, yo quiero que nos comentes un poquito qué es lo que vamos a ver, qué son Las Flores del Mal, qué elenco tienes y más tarde que nos expliques tu punto de vista sobre Baudelaire. Muchas gracias, Benjamín. Mira,
desde hace 2 años, y lo platicamos tú y yo, dijimos que deberíamos de hacer en este teatro homenajes a los literatos y a los dramaturgos, a los que la gente que hace teatro no los pone nunca, y que no es que se estén olvidando, simple y sencillamente no se toma en cuenta en la historia del teatro de estos tiempos en México. Entonces, después de los homenajes que hicimos a los autores mexicanos, pensé en Baudelaire. Y pensando en Baudelaire, pensé en Las Flores del Mal. Baudelaire muere el 31 de agosto de 1867. Entonces, el mes es perfecto para poner su poesía maldita. Son poemas que le llamaron poemas condenados. Baudelaire nace en Francia en los momentos aciagos después de la Revolución Francesa. De una familia burguesa, su padre muere pronto cuando él era pequeño, su madre se vuelve a casar, se casa con un militar. Te lo cuento rápido para que yo pueda decirte los antecedentes de por qué le llaman a Charles Baudelaire el poeta maldito. Él recibe una educación con la que nunca estuvo de acuerdo. Una educación, ya no llamémosla burguesa, una educación con la falsedad de los cánones, entrecomillados, morales, en una sociedad donde todo era conveniencia, pero conveniencia hacia la gente rica. Y él, sin ser para nada un ser que no tuviera económicamente manera de vivir, se dedica a ser lo que podríamos llamar en estos tiempos un rebelde. Era terrible en su casa, su padrastro y su madre no lo soportaban. La manera que él tenía de comportamiento era transgrediendo absolutamente todas las leyes que se podían tener en una familia de aquella época. Acudía a los prostíbulos desde muy pequeño, desde muy chico de edad. Tuvo una de sus primeras y más importantes amantes, que le llamaban la negra o la mulata, que le pegó la sífilis estando él muy joven, y toda su vida tuvo sífilis hasta el momento de su muerte. Él muere pensando que todo en la vida era una gran mentira. Y con esto me refiero a la religión, me refiero a Dios, me refiero a la manera de comportarse del ser humano, de por qué el ser humano tenía que aguantar que le dijeran que era bueno y que era malo. Y comienza a escribir. Pero fue de todo, Fue contrabandista de armas, contrabandista de drogas, fue todo lo que te puedas imaginar, vendió pan en la calle, pero escribió maravillosamente sus pensamientos, que hasta ahora es una poesía, pero verdaderamente maravillosa, en donde uno puede meterse, profundizar en el alma del ser humano y tratar de sacar toda esa hipocresía y toda esa maldad que hay disfrazada de buenas costumbres. Las Flores del Mal se supone que las condenó la sociedad. Él les llamaba también la poesía condenada, y él está entre los poetas malditos de ese momento. Baudelaire era leído a escondidas y se pone de moda, digamos, hasta 1900, hasta la Belle Époque, en que todo el mundo creía que hacía lo que quería,
cuando en realidad seguían dentro de las conveniencias sociales, y se lee a Baudelaire de una manera de moda, de una manera sin la trascendencia que tiene, de una manera frívola y banal en todas partes, en el mundo. Sus poemas llegan hasta México y en las tertulias y escondidas las leía la gente. La época en que Baudelaire está de moda podríamos llamarle la época de la champaña y del caviar. No es época de gente pobre, y si eran pobres no lo parecían. Era época del opio, era época del rapé, que no era otra cosa que la cocaína, era época de los vinos afrodisíacos como el ajenjo, y eran los momentos en los cuales los seres humanos quedaban en una actitud que Baudelaire en su poesía la traduce muy bien, que se llama el spleen, el tedio. La gente se muere de tedio, Benjamín. Seguimos de esa manera. Todo lo que le llamamos ahora vamos a relajarnos, vamos a quitarnos este tedio, este fastidio. Ya no sé qué hacer y ya no sé qué pensar. Y sobre esto es mi montaje. Las flores del mal las escogí para ponerlas en este homenaje a Baudelaire. Pero ¿qué son las flores del mal? Poca gente se ha dado cuenta, porque desde la escuela secundaria y la preparatoria hacen que los jóvenes la lean. Las flores del mal se iba a llamar lésbica, y no le permitieron a Baudelaire en aquel momento ponerle ese nombre. Las flores del mal son todos los seres humanos, son las mujeres que aman a quien se le da la gana y que se entregan como se les da la gana a la vida, a vivir. Entonces hay unos poemas maravillosos que a mí me conmueven muchísimo. Por ejemplo, La isla de Lesbos. De alguna manera Baudelaire dice que Lesbos, que la isla, es un lugar mítico que lo tuvieron que escoger las sirenas y las frines para que pudieran besarse y para que pudieran amarse y para que trataran de encontrar a un Dios propicio a ellas, porque el Dios que estaba no las quería. ¿Y cómo podría haber un Dios que no quiere a sus propias criaturas? Tendría que ser un Dios que está todo el tiempo comiendo ricos manjares, mientras los demás comemos lo que podemos. Por ahí se van las flores del mal. Dicen que ponerla suceden muchísimas cosas, y sí lo creo. Ahí están las letanías a Satanás, que es hermosísima, pero que dificilísima de poner sin pensar que estamos invocando a este personaje. Y bueno, nosotros tenemos un reparto que, como tú sabes, Benjamín, es de gente de primera, pero sobre todo que sabe decir el verso. Tenemos a Angélica Aragón como actriz invitada y como elenco permanente, Aarón Hernán, Eduardo Liñán, Paulina de Labra, Janet Terrazas en una actuación especial, Luis Nodni, David Alejandro, una bailarina que se llama Rebeca y una cantante nueva, una voz maravillosa que se llama Yacid. La dirección es mía y los versos son de Baudelaire. Se leen algunas en francés y en español. Los invito, vamos a estar los domingos de agosto solamente a las 18 horas aquí en el Teatro Rodolfo Usini. Creo que les va a gustar.
Muchas gracias, maestra. Gracias, Benjamín. Que duerme su sueño bajo un humilde césped. Debiéramos, sin embargo, llevarle algunas flores. Los pobres muertos tienen grandes dolores. Y cuando octubre sopla, talador de viejos árboles, su viento melancólico alrededor de sus mármoles, en verdad deben encontrar los vivos harto ingratos, durmiendo como lo hacen, cálidamente entre sus sábanas, mientras que devorados por negras ensoñaciones, sin compañero de lecho, sin gratas conversaciones, viejos esqueletos helados sienten escurrirse las nieves del invierno y el siglo transcurrir, sin que amigos ni familia reemplacen los jirones que penden de su verja. Cuando el leño silba y canta, si en la tarde, tranquila, en el sillón yo la veía sentarse, grave y viniendo del fondo de su lecho eterno, viendo incubar al niño crecido bajo su mirada maternal. ¿Qué podría responder yo a esta alma piadosa viendo caer las lágrimas de su pupila hueca? No viste cantava Chortis, onebletum qualudis, insolutini cortis. Esto certis implicata. Ella no sabe latín. Per conservutus plecata. Sicurbe di cullete, aurino oscura de te, quan imbuta es magnete, quan vitorium tempestas. Turbabat! Omnes ermitas, aparusti deltas, velud estelas alicturis y naufragis armaris, suspendan tu aris ar. Sina plena virtutis, forza eternae juventutis, lobris vocem redemutis, quod erat spurcum cremasti, quod rudius exasqueasti, quod debile confirmasti. Infame mea taverna, in nocte mea lucerna, recte me semper guberna. Ale non pidis spiritus, dolce valium suavus, unguentatum odoribus, meos circa lumbus mica, o castitatis lorica, aqua tinta seraphica. Patera hemmis corusca, pagis salsus, morisesca, divinum denum, Francesca. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si esquivo el amparo de tu risa alegre, que es como un cantor,
rêve avec plus de paresse. Ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui d'une main distraite et légère caresse avant de s'endormir le contour de ses seins sur le dos satiné des molles avalanches. Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois, sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive. Un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main, prend cette larme pâle aux reflets irisés comme un fragment d'opale et la met sur son cœur, loin des yeux du soleil. Esta noche, la luna sueña con más pereza, tal como una beldad sobre numerosos cojines que con mano distraída y leve acaricia antes de dormirse el contorno de sus senos. Sobre el dorso satinado de las muelles eminencias, desfalleciente, se entrega a largos espasmos y pasea su mirada sobre las imágenes blancas que trepan hasta el azur como floraciones. Cuando a veces, sobre este globo, en su languidez ociosa, deja escapar una lágrima furtiva, un poeta piadoso, enemigo del sueño, en la cavidad de su mano coge esa lágrima pálida con reflejos iridiscentes como el fragmento de ópalo y la coloca en su corazón, lejos de las miradas del sol. Depuis combien de temps, depuis combien de jours, depuis combien de nuits que tu es reparti? Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins fleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux des bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je tourne et je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan, de l'immonde cité, vers un autre océan, où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité? Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs, de cette fonction sublime de berceuse? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate.